Y así hemos llegado a la primera entrevista en la mañana de hoy. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer. Pedro Pablo, si te pido un balance de lo que ha sido este año políticamente hablando para Venezuela, ¿cómo sería? Bueno, a ver, de nuevo un año muy complicado. Yo lo que destacaría es que obviamente en un principio se centraban las esperanzas sobre el 28 de julio como una fecha con la elección presidencial que serviría para, de alguna manera, no como una solución a la crisis política venezolana, que es una crisis muy compleja, que no se resuelve solamente con una elección, pero que sí allanaría el camino para una solución, para una transición donde las partes, bueno, pudieran avanzar en una negociación y también esto, por supuesto, con el acompañamiento y el reconocimiento de la comunidad internacional. Pero bueno, muy lejos de eso, el 28 de julio, lo que ocurrió ese día con la elección presidencial y los resultados anunciados por el CNE, lo que han hecho es agravar la crisis, aumentar, potenciar la crisis política venezolana. Y bueno, llegamos a este momento donde vemos que más bien ha aumentado la crítica desde la comunidad internacional, por supuesto el desencuentro, el que no hay un espacio de negociación, de diálogo entre las partes dentro del país, también esto se ha agravado, se ha complicado. Entonces, bueno, lejos de ser un año que ha podido tener un evento clave para buscar la verdadera normalización del país, bueno, es todo lo contrario, se ha agravado y eso nos lleva a un 2025 cargado de incertidumbre, de dudas, de preguntas, de estas denuncias que ya usted también señalaba en cuanto al tema de los derechos humanos y esta preocupación que se genera a escala global sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, bueno, un año que prometía quizás allanar el camino a una solución, pues bueno, termina más bien siendo un año que agrava la crisis y que nos lanza a un año 25 también cargado de incertidumbre, de inquietud, de preocupación, ¿no? Siendo así, la pregunta de las 64.000 lochas, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Bueno, el 10 de enero Nicolás Maduro debe juramentarse ante la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral. Ese resultado fue validado, por decirlo de alguna manera, o respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia, y agregaría un elemento fundamental allí, que es que la cúpula militar también ha manifestado su respaldo a ese resultado y a la continuidad de Nicolás Maduro, que entonces, repito, debe juramentarse ese día. Incluso si uno ve las declaraciones de parte de la oposición, en el caso de María Corina Machado, pues bueno, ha dicho que, digamos, se ha manejado con bastante prudencia sobre la fecha, señalando que, digamos, la lucha que ella encabeza no tiene una fecha de caducidad, no es que termine el 10 de enero, sino que tiene un objetivo a conquistar y que debe luchar en consecuencia para alcanzar esa meta. La misma plataforma unitaria, también en su último comunicado sobre el 10 de enero, también hablaba de, bueno, la importancia de la fecha, pero que no termina allí la situación, digamos, política venezolana, ¿no? Sino que, bueno, es continuar en la lucha que ellos vienen desarrollando. Y bueno, sí, ciertamente, Edmundo González Urrutia ha tenido declaraciones que a veces mete algún matiz allí, pero sí ha hablado de la posibilidad de regresar a Venezuela el 10 de enero, pero ya vemos la respuesta que le ha dado el chavismo a esa posibilidad. Entonces, digamos, si uno toma en cuenta, incluso en el momento el presidente Petro también hablaba de que, bueno, que creer que hay la posibilidad de un cambio radical, digamos, en la política venezolana en estos días, lo veía cuesta arriba, tampoco uno escucha que haya esa expectativa de parte de otros, digamos, actores de peso en la comunidad internacional. Entonces yo creo que, bueno, claramente aquí lo que se espera es que Nicolás Maduro asume ese día la presidencia. Lo que está claro es que, obviamente, y eso tiene relación con lo que venía hablando, que no es que asume la presidencia de la República nuevamente y, digamos, se acaba el conflicto político y todo el mundo, digamos, da por bueno ese resultado, porque hemos visto lo que las declaraciones que ha dado la comunidad internacional y también la oposición venezolana, que no reconoce ese resultado. Entonces, digamos, no es el fin de la crisis, o sea, no es que asume la presidencia de la República y aquí, digamos, todo el mundo acepta aquello sin sin mayor cuestionamiento, sino que muy por el contrario, es lo que venía señalando, lo que hemos visto, que digamos, sigue esa crítica, sigue ese desconocimiento, y por eso la incertidumbre, no solo el 10,
sino lo que vendrá después del 10. Yo creo que ese es el tema de fondo, en realidad, más de lo que pueda pasar el 10, que repito, parece estar bastante claro, es que viene después del 10 de enero, ¿no? Sobre la reacción que va a poder en la comunidad internacional, que además teniendo en el horizonte el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y también todo lo que se ha generado allí, especulación sobre qué posición puede asumir el gobierno norteamericano con respecto a Venezuela, pero también los países de la región que han ido tomando posiciones. Leíamos recientemente en las declaraciones del canciller colombiano, y también el mismo presidente Petro, Lula también en Brasil, y nuevamente, bueno, que creo que es lo clave y también el gran desafío, bueno, ¿qué hará la oposición venezolana? ¿Qué harán los que están en el terreno? Porque además tienes un año que es un año electoral nuevamente, pero además tienes el cuestionamiento sobre lo ocurrido el 28 de julio. Entonces, en realidad, por eso hablaba de la incertidumbre y de una situación bastante compleja en este contexto, y que, repito, no tiene fecha de caducidad. O sea, no es que el 10 de enero, o sea, es el día D, que también tiene que tener mucho cuidado la oposición con eso, porque cuando tú marcas día D, al final esa D es de decepción, ¿no? Porque, bueno, vas esperando como esa fecha, y realmente no, es una cantidad de procesos que debes construir, y es también ese gran desafío, repito, que tiene la oposición, además en este momento de tanta presión. La represión, mientras se va incrementando, no cesa. He leído la noticia de la desaparición de Ramón Bejarano, dirigente del Estado Bolívar del Partido 20 Venezuela, y por lo visto esto va a seguir no hay señales de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Y tienes la situación de los asilados en la Embajada de Argentina. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué va a ocurrir en ese caso, Pedro Pablo? Sí, por eso hablaba de la presión que tienen los actores políticos que están dentro del país. O sea, porque es eso, no existe un canal de comunicación, no existe un espacio para el reconocimiento entre las partes. Mencionaba estos casos, también recordemos Jesús Armas recientemente, también un dirigente del municipio Chacao, digamos, ¿no? Y vemos también las declaraciones que ha dado el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las declaraciones que dio recientemente también el fiscal de la Corte Penal Internacional. Digamos, hay un tema ahí sobre los derechos humanos, de preocupación, de inquietud, de denuncias que se han dado, y eso obviamente, lejos de parecer que vaya a atenuarse, a amainar, bueno, ahorita viene más bien subiendo, ¿no? Entonces, por eso hablaba de esa presión que existe tan fuerte para la organización, por ejemplo, pensar en una participación electoral en este contexto, no solamente por lo ocurrido el 28 de julio y el cuestionamiento sobre los resultados, sino, bueno, tú tienes testigos y gente que participó en aquel proceso, ciudadanos común, de a pie, bueno, que están detenidos, algunos incluso han muerto en la cárcel, ¿no? Que hay esa denuncia. Entonces, imagínate tú organizarte en este contexto tan complejo. Por eso digo que para la dirigencia es un enorme desafío, en realidad. Y bueno, y cómo buscar ese espacio también si es posible, de reactivar una negociación, una comunicación, un diálogo que permita que esto se dé de una manera civilizada, o sea, en la medida de las posibilidades, ¿me explico? O sea, que no sea un tema que estemos hablando aquí de encarcelados, de perseguidos, de gente que está en una embajada ahí hostigada, sino, bueno, que hay un espacio de comunicación, o sea, para que esto sea se lleve de una manera, digamos, civilizada. Y ahí creo yo también que tiene un peso muy importante lo que puede hacer la comunidad internacional. O sea, por eso yo digo que aquí, a partir del 10, o sea, porque tú puedes obligar al chavismo a revisar lo ocurrido el 28 de julio, cuando estamos ahorita evaluando lo que estamos hablando. Hay posibilidad de que el chavismo, la cúpula chavista diga, bueno, vamos a revisar. Pareciera que no. Ahora, tú puedes llevar a una negociación que diga, bueno, pero creemos un espacio de diálogo, de entendimiento, de revisar lo que está pasando, de cesar la persecución, el hostigamiento. Bueno, yo creo que todos esos factores pesan allí, y por eso hablo de un 25 que, bueno, que se asoma con mucha incertidumbre, con muchas dudas, con muchas preguntas, con muchas preocupaciones, porque obviamente, bueno, sigue la presión, no, o sea, la crisis, lejos de disminuir, bueno, más bien hemos visto cómo se va agravando, y seguramente irá siendo así porque también habrá una respuesta internacional, bueno, frente a lo que está ocurriendo en el país. Así es. Pedro Pablo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, y muchísimas gracias por siempre estar allí dispuesto cada vez que te hemos llamado desde el programa.
Te deseo, No, muchas gracias. te deseo para ti, todos los tuyos, tu familia, una feliz Navidad y lo mejor para este año 2025. Igual para usted. Gran abrazo, un placer siempre compartir con ustedes. Gran abrazo. Muchas gracias. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas. 9:44. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.